Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y solamente le voy a citar algo para introducirnos al tema. Nos quedamos así en Lucas. Como tantas cosas, hay una discusión si hay cristianos carnales o no. No sé si han escuchado esta discusión. Algunos piensan que solo cuando nos comemos un asadito somos carnales, un churrasquito, ¿no? Pero lo que la Biblia llama carnal se trata de otra cosa, por supuesto. Le voy a citar nada más, primero en Corintios capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podríamos decir que hay aquí una categoría de cristianos que no es lo deseable. No es lo deseable. No es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios que el cristiano tenga comportamientos que le hagan ver que es una persona que depende de su concupiscencia, sus deseos carnales, antes que depender de Dios. Por lo tanto, es una realidad. Ahora, ¿cuál podría ser el combo explosivo que le agreguemos a la carnalidad en un cristiano? ¿No? ¿Cuál podría ser? En las categorías que podríamos ver en la Escritura, de cómo nosotros podríamos ver lo que es peor en la vida del cristiano, creo que hay cierta escala que tendríamos que pensar muy bien. Generalmente decimos, el diablo es lo peor que tenemos en contra, ¿no? Pero cuando miramos a la Escritura, ¿qué dice la Biblia acerca de qué es lo peor que tenemos en contra? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Así que primero nosotros, segundo tal vez sea el diablo, y tercero tal vez sea el mundo. Ahora, a las tres cosas Cristo derrotó en la cruz. Por lo tanto, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice la Escritura. Pero cuando nosotros hacemos ese combo, ¿no? Ese McDonald's que dice, bueno, como nunca compro, no sé, pero supongo que es una buena hamburguesa, de 2 o 3 hamburguesas, una buena bebida bien fría, con alguna cosita más, el combo, lo mejor que puedes tener de esa empresa, o de otras empresas, ¿no? Bueno, si uniéramos la culpa de la carne más la obra de Satanás en el cristiano, lo que Satanás puede llegar a hacer en el cristiano, tendríamos algo muy explosivo, muy mal, comenzando con nosotros aún antes que el diablo. Las historias o los ejemplos que se dan acerca del actuar del diablo a veces son tremendos, ¿no? Porque la pobre culpa la lleva el pobre diablo. ¿Qué es un pobre diablo? Hay que todos lo culpan. Sin embargo, cuando nos miramos a nosotros, Dios nos va a ser responsable de nuestros hechos. En Lucas, capítulo 22, encontramos aquí algunos eventos que se ven claramente la obra de Satanás y de la carne juntas. Y los resultados son realmente terribles. Claro, cuando hablamos del verdadero cristiano, algún tipo de asociación en alguna obra con Satanás nunca va a ser una unión permanente. Nunca va a ser. ¿Por qué? Porque la unión permanente está con Cristo, aunque eso la rebajemos con nuestras vidas, con nuestras conductas. Entonces, le llamamos tiempos de debilidad que el diablo aprovecha para usar la carnalidad del creyente. Él aprovecha las ocasiones para que nuestra carnalidad o debilidad se transforme en actos no deseados por Dios y confiemos tampoco por el creyente. Hay mucho material y Lucas 22 nos habla exactamente de esto que vamos a estar mirando. Versículos 1 al 6, Lucas 22.
la carne y Satanás se unen para la traición a Jesús. Y podríamos decir nosotros, pero ¿qué tiene que ver esto con el cristiano? ¿Qué tiene que ver esto con el cristiano? Pero lamentablemente sí tiene que ver. Versículo entonces 1 al 6, y aún en este caso, por supuesto, se trata de un incrédulo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de él. Vamos a orar. Quiero a Dios que seamos ayudados y bendecidos en esta tarde. Gracias, Padre, porque podemos mirar a tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieras decirnos hoy y también a ser victoriosos por la obra del Señor Jesucristo y por la obra de la sangre derramada en la cruz. Nuevamente queremos recordar a la niña de nuestros hermanos, Michael y Virginia, que tú la levantes, tú la sanes, en tu gracia. También oramos por la protección de todos nuestros hermanos, de todo tu pueblo, en este tiempo en que algunos han contraído esta enfermedad, el COVID, y que, bueno, tal vez su estado de salud no es bueno. No. Bueno, Señor, tú eres soberano y nosotros queremos pedirte que tu gracia permita la liberación de esta enfermedad. Está en tus manos y está en tu gracia si tú quieres hacerlo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en este caso es el caso de un incrédulo. Por supuesto que la Escritura nos enseña claramente: ningún cristiano jamás va a ser poseído por el diablo. Jamás. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que ocurra exactamente lo que pasó con Judas, en quien el diablo sí le tomó, ¿verdad? Ahora, lo que nos muestra esto es que Judas era un elegido en el número de los 12. Era un apóstol. ¿Sí? Falso, pero era un apóstol. Lo que nos habla de que si viniera la vacuna contra el COVID, de esto nadie está vacunado. De que el diablo cause una influencia capaz de hacer estragos en una persona, para eso nadie está vacunado. Por lo que debemos ser muy cuidadosos en nuestras vidas para que esto no ocurra en nosotros. No que nos posea, sino que nos use para sus pecados, ¿verdad? Sus obras malignas. Judas, uno elegido por el Señor para seguirle, sin embargo, traiciona al Señor Jesucristo. Cualquiera que le ve de afuera dice: este hombre seguramente es un fiel cristiano, un fiel seguidor, un fiel discípulo. Sin embargo, dentro del grupo había uno que era falso. Miren el versículo 47. Aquí mismo, 47. Y mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. ¿No? Recordamos bien cuando le entrega. Versículo 53. Jesús les dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, Judas realmente usado por Satanás para la traición del Señor Jesucristo. Cuando nosotros observamos la vida de una persona que se vuelve atrás del Señor Jesucristo, y que podríamos llamar una traición, podrían llegar a conformar los dos elementos que son muy notables. Lo es en Judas, lo será en cada falso. El versículo 5, ellos se alegraron de que Judas negociara a Jesús con ellos y convinieron en darle dinero.
dinero. Cualquier jugarreta de un cristiano traicionando a Jesús probablemente tenga que ver con las cosas materiales. Y debemos ser cuidadosos. Dios nos ha dado lo material para que lo usemos bien. Debemos ser transparentes con el dinero. No vivir para el dinero, simplemente vivir de lo que se gana, pero no para el dinero o para los bienes materiales. Estas dos cosas trajeron a Judas a traicionar, a vender al Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces nosotros podríamos ver hoy en nuestro tiempo cómo no solamente cristianos individuales, sino iglesias enteras están vendidas ahí contra el Señor Jesucristo. Aceptando que lo que Pablo llama doctrinas de demonios, prácticas demoníacas. Por lo tanto, el Hijo de Dios necesita estar firme, convencido, claro en su mente, para que jamás el diablo le incite a tal cosa y el cristiano le escuche. Este era un falso. El cristiano que lamentablemente llega a la traición del Señor Jesucristo nunca volverá sin heridas. Siempre va a volver lastimado, porque nadie traiciona al Señor Jesucristo en forma gratuita. La segunda cosa que podemos ver en este pasaje: la carne y Satanás se unen para hacer creer autosuficiencia. Y viene el versículo 31. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿No? Y 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sabemos en el contexto que esto ocurrió. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando con Pedro? ¿Por qué tenía tanta seguridad? ¿Recuerdan el contexto de este pasaje? Cuando el Señor Jesucristo le recrimina a Pedro y dice: ponte a un lado, ponte detrás de mí. Se había convertido en un enemigo. Usa la palabra Satanás, ¿no? Pero no le estaba diciendo eres Satanás. Estaba dándole una mención de la actitud y el nombre que tiene Satanás de ir contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo habla con Pedro, le muestra su mal, pero Pedro creía que él era lo suficientemente fuerte para llegar aún a morir por Jesús. Estos engaños también se ven mucho en los creyentes. Cuando el creyente cree que todo está tan bien que me voy a llevar el mundo por delante, y de pronto se encuentra que no es suficiente en sí mismo. A ese punto generalmente el cristiano ya fracasa. Miren aquí mismo, versículo 54. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Bueno, tuvo un rato de valentía, ¿no? Pensó que podía llegar. Versículo 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Al final del 58, y Pedro dijo: hombre, no lo soy, no le conozco, no estuve junto con él. Versículo 59. Al final, verdaderamente también este estaba con él, pero él, porque es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé lo que es. ¿Qué hizo? Lo negó. ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Qué hizo el diablo al oído de Pedro? Le dijo: Pedro, tú puedes, vamos arriba. Pero eres tú que puedes en tu fuerza. Y esto no es posible jamás. Algunas cosas que nosotros tenemos que recordar
es que, según este pasaje, Satanás es un subordinado al Señor Jesucristo. ¿Sí? No es mayor. No hace lo que Él quiere cuando Él quiere. El Señor Jesucristo dice algo muy importante aquí en el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Os ha pedido. Lo que Él hace es pedir permiso. Y el permiso se le concede o no se le concede. ¿Qué pasó en este caso? El permiso le fue concedido. ¿Cuál pudo haber sido una razón? Mira, Pedro, vas a aprender que lo que tú dices no es fuerte. En ti mismo no puedes tener ninguna fuerza. Por lo tanto, él pide permiso. Satanás, aprendemos, él no hace lo que quiere siempre. No siempre lo que él desea hacer lo hace. Si él hiciera siempre lo que quiere hacer, ¿saben cómo estaríamos? Estaríamos destruidos. Porque si algo quiere destruir el diablo es la iglesia, los creyentes. Y las veces que lo ha intentado, cada uno lo conoce. Cada uno lo conoce. Se le concedió. Si pasaste la prueba, Dios te ha sostenido. No hay gloria en ti. Ahora, como Él no hace siempre lo que Él quiere, tiene que pedir permiso. Y el permiso se le da o no se le da. De hecho, la idea de la palabra que os ha pedido es justamente esta. Os ha pedido y le fue concedido. Está implícito ahí, ¿no? Pidió para zarandearos. Esto va a pasar. Va a ocurrir. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué pasó con Job? Satanás va y pide a Dios y, según dice la Escritura, incita a Dios y lo que no sabía que estaba cumpliendo todo el plan de Dios, al igual que ahora, en este caso de Pedro. Él los ha pedido. Job también. El diablo recibió permiso para maltratar a Job por el tiempo que Dios consideraba necesario. La paz del creyente es que el movimiento satánico nunca hace nada sin que se le conceda. Nada. Nada. Por lo tanto, si vemos una obra satánica, no quiere decir que no tengamos que orar a Dios para que eso se retire, salga, no nos afecte. Tenemos que hacer. Y tenemos que actuar también. Pero sepamos algo. La paz es que Dios, por alguna razón, lo está permitiendo. Por alguna razón. Dios siempre está en control. Lo demás, lo que el diablo pueda hacer, siempre le será concedido. La zaranda de Satanás sería permanente si las cosas fueran como él desea. ¿Nos imaginamos? Toda una vida metidos en la zaranda, movidos de un lado a otro, toda nuestra vida. Bueno, creo que a los cristianos les pasan cosas. Difícilmente a un cristiano le pase toda su vida cosas que vienen de Satanás. Por lo tanto, él no hace siempre lo que quiere. Hermanos, no somos autosuficientes, no podemos. El Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando damos rienda suelta a la carnalidad, estemos seguros de algo. Satanás se va a aprovechar y van a ocurrir cosas como esta. La negación del Señor Jesucristo y uno piensa, yo no voy a creer. Yo soy fuerte. Yo estoy bien. Y en realidad, difícilmente podemos decir que siempre estamos bien. Por lo tanto, la firmeza debe estar en el Señor Jesucristo. Solo la fe en Cristo es el sustento de la verdadera fe. Solo la confianza en Cristo nos va a sostener en fe. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Viene el versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. He rogado por ti. La fe, esa fe que tenemos de Dios,
esa fe no va a fallar permanentemente. La de Pedro falló. ¿Falló o no falló? Sí, falló. Le negó 3 veces. Ahora, ¿su caída en la fe fue permanente? No. Fracasó. Fue puntual. Fue este tiempo. De tal forma que el Señor Jesucristo le dice que él sería restaurado en su fe y una vez vuelto, trabajaría con sus hermanos para alentarlos y para pastorearlos. ¿Nos damos cuenta? Así que cada oportunidad que tenemos nosotros de una lucha que sabemos sea satánica, necesitamos saber que debemos confiar, porque nuestra fe no fracasa totalmente, pero debe mantenerse. La fe de Pedro no era falsa. La frase así una vez vuelto del versículo 32, ¿la ven así? Una vez que vuelvas, cuando vuelvas, quiere decir, una vez arrepentido, una vez vuelto de tu conducta, una vez vuelto de tu caída en la fe, entonces vas a trabajar con tus hermanos. Vas a ayudar a tus hermanos. Ahora, ¿podemos comprobar esto nosotros en el texto, en el contexto de la Escritura, en la vida de Pedro? ¿Podemos hacerlo? Fácilmente. Den una vueltita de ojos o den vuelta al teléfono, según como tengan. Vieron que es el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Bueno, una de las cosas que tenemos que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que lloramos amargamente por nuestro pecado? ¿Cuándo fue la última vez? Y capaz que está anotado en algún almanaque. Y tenemos que buscar ese almanaque, capaz que tiene unos cuantos años para atrás, ¿no? Pedro se arrepintió, volvió, se dio cuenta. Pero una vez que vuelvas arrepentido que ocurrió, y se lo está diciendo que va a ocurrir, él iba a ser muy útil, por supuesto, hasta nuestro tiempo, en la causa de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Lo levantó de una caída. Lo levantó. El justo cae 7 veces, ¿y qué ocurre? Esas 7 veces se va a levantar. No va a ser por su propia fuerza, va a ser por la obra de Dios en su vida. Pedro aprendió la lección. Miren, en Primera de Pedro. Primera de Pedro. A ver qué dice él mismo de sus experiencias. Primera de Pedro 1, versículo 21. ¿Habrá aprendido? Dice 1:21, mediante el cual creéis en Dios, habla del Señor Jesucristo. Por él creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean pequeñas. El diablo va a atacar, el diablo va a mostrarnos o va a querer mostrarnos que somos autosuficientes, vamos a sentir fuerza en nuestra vida, pero lo que sí tenemos que entender es que la fe será lo que nos va a sostener. La confianza en aquel que lo hizo todo con nosotros y para el cual nosotros no hicimos nada, excepto creer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ovejas descarriadas. ¿Qué hace un cristiano descarriado? ¿Qué hace un cristiano que fue autosuficiente y se dio cuenta que en su fuerza no puede? Llora amargamente, se arrepiente y vuelve al pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesucristo. Vuelve a él. ¿A qué? A que su vida sea restaurada. ¿Nos damos cuenta cómo Pedro aprendió la lección? Cómo él comenzó hace rato, pero en esta carta
ayuda también a los creyentes por su propia experiencia. Cuando estemos confiados en nosotros mismos, la carne y Satanás dirán, tú eres suficiente. Pero otra vez, no podemos sin Dios, no podemos sin su palabra, no podemos sin su pueblo, y por lo tanto, debemos volver al rey. Hay que volver al rey, al obispo y pastor de nuestras almas. Una última cosa que vamos a ver es la carne y Satanás se unen para adormecer a su pueblo. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Hubo tiempos en que nuestras reuniones eran muy tempranas. Los que tenemos muchos años en la zona, recordamos que las reuniones algunas veces eran, yo no sé si no eran las 3 de la tarde, 3:30, 4, y más de uno se nos dormían, porque recién habían comido, porque no dormían siesta, no dormían nada, y los teníamos en reunión. Así que algunos de pronto podía ser un poco más pesado, aún a esta hora puede ser un poco pesado, pero no es de este dormir que está hablando la palabra de Dios, no es el dormir físico, ¿sí? Sino el adormecer espiritual. El diablo y la carne nos van a llevar a adormecernos en nuestra alma y en nuestras responsabilidades hacia Dios. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos de rodillas oró. Esta era la costumbre del Señor Jesucristo. Él acostumbraba a hacer. El cristiano, el Hijo de Dios, y recordemos que el Señor Jesucristo también se cansaba. ¿Se acuerdan cuando aquel acontecimiento en la barca? ¿No? Estaba cansado, estaba allí en algún lugar de la barca durmiendo. Y los discípulos vienen que no nos ayuda, estás durmiendo mientras esto se mueve todo y nos ahogamos. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así que, por supuesto que él está atento a todo. Su dormir era físico. Ahora, en el caso de la oración, en el caso de la comunión con Dios, en realidad podríamos pensar cada uno de nosotros cuánto despreciamos la oración, cuánto menospreciamos la oración personal y la oración como iglesia, cuánto menospreciamos la oración. Usamos hoy la comodidad del Internet, pero la usamos para muchas cosas. Cuando vemos los grupos que tenemos en oración, no son tantos. O sea, no usamos la comodidad que tenemos de Internet para formar grupos de oración. No usamos la pequeña posible presencialidad para nuestras reuniones de oración. Las hermanas, y mira que entiendo si tienen temores y todo eso, no entiendo, ¿eh? No estoy juzgando para matar a alguien. Pero pensemos. Las hermanas se reúnen miércoles temprano, a las 3, 4 de la tarde. Lo hacen por internet y alguna podría venir presencialmente. Bueno, tal vez a esa hora están trabajando. Tal vez son amas de casa que pueden conectarse. Y yo me pregunto qué ocurre. Podríamos temblar de pensar que si esto del bicho se termina alguna vez, del virus, si se termina, ¿cuántos nos congregaríamos?
¿cuánto nos congregaríamos? Y la pregunta es por esto. Porque si nosotros no usamos los medios que hoy tenemos para estar juntos, ¿qué me asegura que vamos a estar juntos aquí? Entonces es mucho más fácil, ¿no? Tenemos una computadora, un teléfono y ya estamos ahí, nos utilizamos mucho más. Nos utilizamos mucho más. Así que el creyente será engañado por su carne y por el diablo y dormirá. Dormirá. Se dormirá. Ahora, escuchen bien, los hermanos que están escuchando, que están viendo, y nosotros. Tenemos que escuchar con atención. No nos asombremos de las cosas que nos pueden ocurrir mientras dormimos espiritualmente. No nos asombremos. En otras palabras, no nos quejemos después si la vida que llevamos no es una vida que se apegue a la comunión con Dios y a la comunión como iglesia delante de Dios. No nos asombremos. No nos asombremos. Ahora, si pasaran las mismas cosas negativas, por un lado, ¿no? Pareciera. Las mismas cosas, estando despiertos, lo tomaríamos de eterno. Sería otra cosa. Ahora, si nos dormimos, nos vamos a levantar del sueño y el ladrón me ha robado algo. Me han desvalijado la casa. Estaba adentro y están todas las puertas y ventanas abiertas. Me robaron todo. Ahora, si pasara lo mismo y yo estoy despierto, si quisieran robarme y yo estoy despierto, ¿qué pasaría? Llevarían algo, pero llevarían menos. El daño sería menos. Entonces, hermanos, no nos asombremos si por faltar a la oración personal, si faltar a la oración como iglesia, nos pasan cosas, porque eso es dormir. ¿De dónde saca este hombre esto? De la oración de Jesús. Tan simple como eso. Vengan, acompáñenme. Oren conmigo. Y después puede ocurrir que pensamos, ¿qué habrá pasado con mis hijos? ¿Por qué ella no me respeta? Y si yo no respeto a mi padre, ¿por qué mis hijos me tienen que respetar? ¿No? Los hijos tienen sus quejas y son lógicas. Las generaciones diferentes, los padres nos acercamos mucho a nuestros hijos, ellos tienen sus reproches para nosotros. Ahora, si ellos no nos ven acercarnos a nuestro padre, esa va a ser la relación que ellos van a ver entre un padre y un hijo, una hija. Pedro aprendió la lección. Él se durmió. ¿Se acuerdan? Jesús fue una y otra vez. Y ellos estaban dormidos. Así que Pedro aprende la lección. Miren lo que escribe en su segunda carta. Segunda de Pedro. Capítulo 1, 12 y 13. Les viene escribiendo cosas muy importantes, por supuesto, para la vida práctica. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Despertaros. Creo que han cambiado un poco las técnicas ahora, pero antes, al borde de la ruta, a la entrada de los pueblos, de las ciudades, me acuerdo, en Pando, había lo que le llamaban despertadores, ¿se acuerdan? Ahora existen, pero son pequeñas franjas al borde de la carretera. Los despertadores rompían los autos, pero estaban para despertar, para que la persona, si se dormía, estaba entrando en una ciudad, iba a pasar sobre esos despertadores y algo iba a pasar, ¿no? Se iba a tener que dar cuenta. Lo que hace Pedro es poner molestos despertadores.
Yo ya sé que está el lomo del burro en aquel lugar, pero si me duermo, puedo romper el agua. Yo sé que hay despertadores en la entrada de un pueblo, pero si me duermo, me voy a despertar después del despertador y tal vez en una zanja, o tal vez en un accidente. Así que lo que hace Pedro es prevenir, recordar, no se duerman, no se duerman, tengan comunión con Dios. En el capítulo 2, 6 al 9, 2, 6 al 9, dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué pasaba con Lot? ¿No es verdad que tenemos siempre a Lot como el malvado que se metió en Sodoma y Gomorra? El malo, el ambicioso, pero ¿cómo lo menciona Pedro? Justo. Un hombre que se afligía en su alma por las cosas que veía. ¿Qué pasaba con Lot? Estaba despierto. Estaba despierto. No estaba adormecido. Y lo que dice el último versículo, podemos leer el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Libró a Job. Le dio libertad. Lo sacó de ese lugar. Enjuició a ese lugar, pero libró a Lot. Despiertos. Despiertos. Los discípulos no pudieron estar despiertos delante del Señor Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Sí? Primera y segunda de Pedro. Y en ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto. Alguien me decía hace pocos días que recordaba en mis tiempos de más joven predicador que golpeaba el púlpito. ¿Alguno de ustedes me vio golpear el púlpito alguna vez? Muy pocas veces, ¿no? Creo, muy pocas veces. Pero uno por el entusiasmo golpea, ¿no? Y a veces, ¿saben por qué es? Porque ve a alguno que está bajando su cabecita, está cabeceando. Es para llamar la atención. O tal vez para enfatizar alguna frase, ¿no? Bien. Primera de Pedro, segunda de Pedro, son golpes en la conciencia del cristiano para que se mantenga despierto. Es más que golpear un púlpito. Es mucho más que eso. Es palabra de Dios que dice: el diablo te está engañando, se está uniendo a tu carne para que duermas, para que no estés atento, para que tus sentidos se dirijan a otra cosa y no a lo que es importante. Entonces, en el contexto de Lucas 22, es la oración. Es la oración. Y las fallas terribles que tenemos en la oración personal se van a traducir en las fallas terribles que tenemos en la oración como iglesia. Precisamos eso. Y de verdad me pregunto, ¿quién no tiene tiempo para unirse a alguna de las reuniones que tenemos de oración por internet o presencial? Después, no digamos, ¿por qué me va así de esa manera? No. La razón es que estamos contentos. ¿Qué produce la oración? ¿Sí? Lo miramos en Lucas 22. ¿Qué produce la oración? Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Versículo 46. Y les dijo: ¿por qué dormís?
levantaos y orad para que no entréis en tentación. La oración frena la tentación. Frena la tentación. Así que una de las primeras cosas que podríamos pensar cuando un joven o un mayor cae en una tentación permanente, podríamos preguntarle rápidamente, bueno, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu oración en tu iglesia? Es tan simple como eso. Porque Jesús dijo, si tú oras, frenas la tentación. La detienes. Cualquiera sea la tentación. Se frena. Así que cuando alguien cae en una tentación, hay que examinar la oración. También la oración comparte la carga. En el versículo 37, vamos a ir a Mateo 26. Un poquito más claro así, Mateo 26, es el mismo contexto. Mismo hecho, Mateo 26, 37. Comparte la carga. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos el compartir la carga? El poder hablar unos con otros para decir, ¿te animás a orar por esto? ¿Te animás a llevar conmigo este peso? Cuando nos reunimos para la oración, normalmente decimos, si alguien tiene un pedido de oración, así que se comienzan a dar pedidos de oración. Me gustaría que oraran por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Qué hacemos entonces? Oramos. Oramos. Tomamos la carga del hermano o de la hermana y lo hacemos juntos. Ahora, esto es la oración privada, es la oración en pequeñísimos grupos, pero es la oración como iglesia. Es la oración como pueblo de Dios. Y justamente el orar juntos, lo que Jesús pidió, estoy en angustia, estén conmigo. Y no sé cómo llamarlo, pero si fuera un ser humano común, cualquiera de nosotros, diríamos, está pidiendo socorro. Por favor, ayúdenme. Ahora, cuando venimos a un tiempo de oración, es para eso. También. Es para que el peso, la carga, la lucha, no sea llevado a su lado. Jesús fue dejado solo. Jesús fue dejado solo. Solo poner carga sobre otros no es justo. Solo echar mi peso sobre otro no es justo. Por favor, lleva la carga de alguien. Agarra la carretilla y ve con él una misa. Lleva la carga. La oración hace eso, la comunión con Dios. Ahora, el que no lo hace está adormecido. Está adormecido. A ver cómo lo digo. Algunas personas no les gusta usar el Internet. Y los entiendo. A mí tampoco me gusta para algunas cosas. ¿Sí? No es algo a lo que me acostumbro. Desearía que todo fuera presencial, que todos estuviéramos juntos. Pero eso no es lo que está ocurriendo y probablemente va a ser lo que no va a ocurrir por un tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá Dios permitido alguna herramienta para que sigamos un poco juntos? Para que tú no tengas que llevar tu carga solo y para que yo no tenga que llevar mi carga solo.
¿Habrá algo en lo que pueda yo ayudar a un hermano o a una hermana? ¿Habrá alguna angustia que yo pueda dar alivio, orar por esa razón? Así que solo poner la carga sobre otros no es algo agradable. Así que lleva la carga de otros. Y podría decirlo de esta manera: seamos burros de carga. Llevemos la carga de otros. Ahora, va a ser muy difícil si yo no estoy en un tiempo en el que la gente dice, por favor, oremos. Imposible. Imposible. Así que el interés de estar juntos en un tiempo de oración debería ser mayor. Muy mayor. Muy mayor. La oración fortalece lo espiritual. Versículo 41. Aquí mismo, en Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los hermanos y hermanas que tenían la hermosa costumbre de estar entre nosotros, cuando podíamos congregarnos, yo estoy seguro de algo: no siempre tenían ganas de ir. Algunos venían cansados del trabajo. Y algunos podrían venir hasta con la ropa de trabajo, porque no les da tiempo. Aunque no ocurría casi nunca eso. Ahora, vencieron la carne, porque lo espiritual es más importante. Porque estar entre el pueblo de Dios, llevar la carga de otros, termina edificando al pueblo de Dios y fortaleciendo la parte espiritual. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a tender a decir: no vayas, no lo hagas, no ores, no es importante. Tú puedes ir en comunión con Dios, tú puedes seguir adelante, tú puedes. Pero eso es imposible. Así que ese combo que hemos estado mirando, el domingo que viene veremos dos más, al menos dos más, se unen la carne y Satanás, van a ser estragos en la vida del creyente. Puede llegar a la traición del Señor Jesucristo por la vida que no le honra a Él, le puede hacer autosuficiente y puede hacer que adormezca a su pueblo para que no tenga comunión con Dios. Algo totalmente insano para los individuos. Así que si leemos Primera de Pedro, vamos a encontrar despertadores. Segunda de Pedro, primera y segunda. Muchos despertadores. Es lo que necesitamos para nuestro tiempo. Dios nos ayude. Dios grabe esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo haga. Porque va a ser la forma en que el pueblo de Dios podrá triunfar sobre la carne y sobre el embate del diablo que está muy vigente en nuestro tiempo. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos. Queremos darte la gloria a ti. Tú sabes cuánto en cada uno de nosotros puede estar este estorbo satánico, y también de cada uno de nosotros en nuestros deseos carnales. Pero gracias por el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que venció a la carne, venció al mundo, venció a Satanás, para que vivamos en libertad. Pero sabemos, Padre, que hasta que nuestro cuerpo no sea transformado, hasta la venida de Cristo, hasta la resurrección, entonces lucharemos con el pecado. Por lo tanto, oramos a ti que tú nos hagas libres en el poder del Señor Jesucristo, para ser obedientes a ti, ser esclavos del Dios de los cielos, y que en ninguna medida, en ninguna manera, demos un lugar a una obra satánica en nuestras vidas. Que tú nos libres, Señor. Que seamos capaces de identificar y de ver aquellas cosas que no estén bien, y seamos capaces de reconocerlo, de volver para ser edificados y para ser de edificación. Gracias por el pueblo de Dios, gracias por los cristianos, que podamos ser un apoyo mutuo, una ayuda mutua, para que el mundo vea que hay un amor verdadero, porque seguimos al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.